terminando la clase pasada, habíamos revisado que estos son los 14 pasos que hay que realizar para poder construir un plan general de manejo para una área silvestre protegida. Los voy a leer rapidito. El primer paso es el establecimiento del equipo de planificación. El segundo paso es definir cuál va a ser el alcance geográfico de la planificación. El tercero va a ser la identificación de los actores, que creo haberles mencionado que en la clase pasada, que cuando hablamos de identificar actores para establecer un plan general de manejo, un área silvestre protegida, el límite podría decirse que casi es planetario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos en el área silvestre protegida es resguardar bienes comunes, bienes que por convenciones internacionales, por la legislación nacional, ahí tenemos flora y fauna, ecosistemas e interacciones que están declaradas a nivel global como bienes comunes de la humanidad. Entonces, eso, la forma más fácil de entenderlo, que muchas veces a las comunidades locales les cuesta mucho entender en estos procesos la participación de gente lejana al área silvestre protegida en los procesos de toma de decisiones. La forma más clara de entenderlo, por ejemplo, es el ejercicio que podemos hacer cualquiera de nosotros firmando en Change o en alguna de las plataformas que existen para recolectar firmas y generar presión en decisiones políticas, por ejemplo, para sumarnos a la conservación de los pingüinos en la Antártida. Es decir, nosotros no somos vecinos de ahí y sin embargo estamos legitimados jurídicamente a nivel global y a nivel de cada una de las legislaciones nacionales para poder actuar en defensa de esos bienes comunes, que son el agua, que son la flora, la fauna, y en general los servicios ecosistémicos. Para cada área silvestre protegida va a haber que identificar los elementos focales de manejo. Eso es un paso sustantivo porque al momento en que estamos haciendo esto, lo único que tenemos en la mano es un decreto de creación del área silvestre protegida y objetivos de conservación. Ahora en la clase de hoy vamos a ver exactamente qué son los elementos focales de manejo. Vamos a hacer también una evaluación ecológica rápida y el análisis en el contexto de los recursos que están ahí dentro de esa área silvestre protegida con el contexto humano. Vamos a ver la viabilidad de los elementos focales de manejo. Vamos a hacer un análisis de amenazas que igual no podemos extender, necesariamente hay que hacerlo en estas épocas, a amenazas globales, es decir, el cambio climático va a estar siempre presente entre nosotros cuando hacemos los planes generales de manejo. Hay que definir, hay que diagnosticar y analizar las capacidades con las que se cuenta para realizar ese plan general de manejo y entrar ahí en una etapa de planificación. Esa planificación significa definir la visión, definir la misión y definir objetivos estratégicos. En esa planificación también tiene que tener cara territorial, entonces hay que hacer el proceso de zonificación, hay que formular el componente central, el estratégico, el que siempre va a desarrollar la administración y que refiere, por supuesto, a poder mantener viva ese área silvestre protegida independientemente de las vicisitudes del esquema de gobernanza que se establezca. Hay que definir el modelo de gestión, que eso es claramente quién hace qué y cómo y cuándo. Hay que definir cuál va a ser, déjenme decirlo con un ejemplo y entre comillas, el buzón de sugerencias, es decir, cómo va a operar ese componente de monitoreo. Y finalmente hay que hacer un documento formal del Plan General de Manejo y que tiene que contar con su proceso de hacerlo público y de presentarlo, y que tiene que ser un documento accesible para todos los que participan en el proceso de ejecución de las obligaciones del Plan General de Manejo. Lo habíamos visto aquí en esta gráfica, que el Plan General de Manejo tiene estas fases diferentes.
Primero una de organización y planificación del proceso, después una muy técnica que se trata de identificar los valores ecológicos y culturales que hay. Y después de eso, desarrollar el diagnóstico. Cuando entramos ya en la etapa de planificación, se hacen estos componentes, que es la planificación territorial, se materializa en una zonificación, la formulación del componente estratégico, la definición del modelo de gestión, es decir, quién hace qué, cómo, cuándo, y la planificación de necesidades de recursos humanos nos dejan el panorama de planificación completo, y de ahí ya tenemos el instrumento creado para salir a socializarlo y posteriormente para ejecutarlo. Hay dos fases entonces en términos absolutamente claros. Esa fase de organización y planificación, que siempre cada uno de estos pasos que se dan dentro de la fase significa que hay que hacer talleres donde no se validan necesariamente, quizás algunas cosas sí se pueden llevar a validar, sino que fundamentalmente se tiene que tratar de construir desde el inicio con los actores involucrados directamente ahí en lo local con el área silvestre protegida. La recopilación de amenazas, el análisis de viabilidad y el análisis de las capacidades instaladas son tres herramientas que pertenecen al diagnóstico y que por supuesto como tales van a poder tener un input, una propuesta original técnica que tiene que ser validada, tiene que ser llevada a un proceso participativo y de ahí tiene que salir finalmente el diagnóstico dibujado. El tercer taller que se intenta normalmente hacer es, cuando tenemos recopilada absolutamente toda esa información, poder cerrar un diagnóstico que sea el que nos permita entrar a la segunda fase, que es la fase de planificación. Entonces ahí se ven los diferentes talleres que se pueden hacer. Hay una lógica que está bastante clara, que la pueden ver ahí, la pueden revisar, la pueden analizar y la vamos a ir viendo ahora en el desarrollo de cada uno de estos pasos que hemos mencionado, los 14 pasos que tienen el proceso de hacer un plan general de manejo. Las áreas silvestres protegidas normalmente tienen, o por lo menos las áreas de conservación, es decir, cada uno de los parches que existen en el territorio nacional, que originalmente en lo territorial son 10 y que hay un proceso que está tratando de transformarlas en 5, tienen gente en planificación. Sin embargo, en estos procesos de planificación que que tienen como destino final llegar a contar con un plan general de manejo, donde participarán tantos técnicos como gente de las comunidades, como gente de otras instituciones, como gente de la institucionalidad nacional del SINAC, como gente de la institucionalidad nacional del Ministerio de Ambiente. Es un proceso normalmente donde sirve tener como equipo planificador a un grupo de expertos en muy diversas formaciones que pueden servir como facilitadores, que pueden servir como gente neutral a los procesos que se van a analizar y que eso va a permitir avanzar con una planificación mucho más equilibrada y consensuada entre todos los presentes. Entonces, bueno, establecer el equipo planificador significa, por un lado, definir una ruta, que es precisamente estos 14 pasos, se basa en esos 14 pasos, que es definir cómo vamos a llegar ahí, a tener el documento del Plan General de Manejo hecho. Ese mismo equipo tiene que asumir la responsabilidad de tanto de coordinar como sistematizar los talleres, es decir, dentro de ese equipo de planificación tiene que haber facilitadores que puedan ayudar por un lado con el proceso de convocatoria, tiene que haber gente que trabaje en el proceso de convocar y también gente que pueda desarrollar memorias y la sistematización de un proceso de tal forma de que quede documentada la experiencia al extremo. Este equipo también tiene que tener la capacidad para generar un flujo de información entre todos los que participan.
tanto entre los consultores que van a participar en el proceso de crear el plan general de manejo, como con los funcionarios públicos que están a cargo, como también pues con todos los actores externos al área que puedan aparecer en este proceso. Crear ese flujo de información significa tener siempre disponibles, claros, los objetivos del proceso que se está realizando, vincularlos con esa ruta de proceso, es decir, que en cualquier momento la gente pueda entender hacia dónde va el proceso y dónde está en cada momento. Para eso se construyen los estados de avance y, en fin, ya digamos que en la práctica es el sitio donde recae toda la información y que tiene que tener la capacidad tanto de reproducirlas como sistematizarlas y distribuirlas. Ese equipo de planificación tiene que conocer los intereses que tiene la gente y los sectores en el área, tiene que conocer los intereses que tiene el personal del área silvestre protegida y tiene que conocer perfectamente el instrumento de creación del área silvestre protegida y por supuesto tiene que tener experiencia de manejo de áreas. Siempre va a ser en definitiva el que tiene que liderar el proceso en términos de explicaciones. Es decir, este equipo planificador en cierta medida en el proceso de planificación reemplaza, entre comillas, a la administración del área silvestre protegida, en términos de que cuando se discute acerca del proceso de planificar, no es la administración del área silvestre protegida la que lleva el liderazgo, sino que tiene que estar en manos de facilitadores externos. Estos son los productos que tienen que ir generando el proceso. En primer lugar, tenemos que elaborar el documento, los mapas, tener inmerso dentro del equipo el apoyo técnico suficiente como para desarrollar estas tareas. Ese equipo técnico tiene que tener la capacidad y la certeza de que en el proceso de diseño no se están obviando consideraciones de ningún tipo, es decir, que no falta información ecológica, que no falta información biológica, que no falta información social para provocar los procesos de toma de decisiones. Ese equipo técnico también tiene que diseñar una metodología de planificación que sea participativa, que normalmente cuando se trata de este tipo de procesos, estas planificaciones cuando se dice que son participativas, en realidad deben ser adaptativas para que de tal forma de que de acuerdo a la asistencia y a los intereses de la comunidad dentro del proceso, siempre debe existir la posibilidad y entenderse como la oportunidad de que el área silvestre protegida haga las mejores alianzas. Entonces, ¿de qué se trata esto de poder desarrollar metodologías de planificación participativa que son adaptativas? Pues que es un momento, este proceso de planificación, donde absolutamente todos los intereses que se pongan sobre la mesa en el proceso tienen que ser cooptados para meterlo dentro del plan general de manejo. Es decir, no puede salir el proceso del plan general de manejo con vencedores y vencidos. Tiene que salir con todos los interesados, los involucrados alrededor, siempre que sea legal las solicitudes que hacen, sintiendo que tienen una parte y que el plan general de manejo los incorpora. Hay que tirarse a talleres sectoriales, hay que preparar agenda de cada uno de esos talleres y, como ya les dije recién, facilitar esos talleres y finalmente preparar las memorias de cada taller y distribuirlas absolutamente a todo el mundo. Aquí tenemos entonces más o menos cuál sería el equipo de facilitación, dónde se movería el equipo de facilitación. El equipo completo de facilitación se hace cargo de todos estos 4 rectángulos que tenemos en la pantalla. En el centro de ese proceso, una parte de ese equipo de facilitación es quienes van a planificar, es decir, quienes van a desarrollar la letra del proceso. En un primer
ámbito alrededor de ese equipo de planificación están los especialistas, que tiene que haber necesariamente especialistas biológicos, tiene que haber necesariamente especialistas ecológicos y necesariamente especialistas sociales. Entre esos dos niveles de expertos, más el equipo de facilitaciones que se diseñan y se hacen los talleres técnicos que hay que hacer para discutir el plan general de manejo, que era la secuencia que vimos recién, que son al menos 5 o 6 talleres que casi siempre hay que desarrollar, y también aquellos talleres políticos, que son estos talleres donde no se va a pedir que se involucren los asistentes necesariamente en el diseño del plan general de manejo, sino que más bien van en busca de consideraciones técnicas y políticas que avalen las decisiones que se toman en el plan general de manejo y eventualmente pues para posicionar también el proceso de elaboración del plan general de manejo en la esfera política. Y finalmente reuniones de discusión ampliada donde participa una diversidad de sectores y de actores diferentes que todos tendrán que ver siempre con el área silvestre protegida y tienen legitimado en el espacio institucional, en el espacio jurídico, su derecho a participar absolutamente con la misma autoridad que lo puede hacer un vecino local. Entramos al segundo paso. En el segundo paso nosotros vamos a tener que definir necesariamente, vamos a la territorialización del plan general de manejo y necesariamente vamos a tener que tomar decisiones territoriales que van a ser decisiones estratégicas y que alimentan la estructura del plan general de manejo en su máxima complejidad. Entonces, cuando vamos a entrar al territorio, tenemos que entender en primer lugar y con precisión cuáles son los objetivos de conservación que el decreto o la ley que creó el área silvestre protegida determinó para ese área silvestre protegida. Los objetivos de conservación tienen que estar no solo fríamente formulados dentro de la herramienta, sino que además tienen que estar redactados de tal forma de que permitan ser canalizados para su logro en la definición de objetos de conservación. Ahora vamos a ver qué son los objetos y vamos a diferenciar perfectamente qué es el objetivo de conservación de los objetos de conservación. En un segundo momento, para entender el trabajo del alcance geográfico, tenemos al menos que poner en blanco y negro cuál es el origen de las diversas amenazas que se ciernen sobre el área silvestre protegida. Al saber el origen de las amenazas, vamos a poder buscar dónde esas amenazas se expresan con mayor intensidad o con mayor facilidad dentro del área silvestre protegida. También vamos a tener que tener al menos la primera lectura de cuáles son los actores que van a intervenir activo o pasivamente y que van a interactuar activo o pasivamente con el plan general de manejo. Y por supuesto tenemos que identificar desde el inicio qué personas son afectadas positiva y qué personas son afectadas negativamente por la creación de ese área silvestre protegida. En función de cómo se acomodan las respuestas a cada uno de estos 4 puntos que se han esclarecido, vamos a tener la posibilidad de definir dentro de esta zonificación al menos 3 zonas. La primera zona es la zona de vecindad. Ahí está la definición. La zona de vecindad es la zona en la cual la situación económica de los habitantes se ve directamente afectada por disposiciones legales y o actividades de manejo del área protegida. Dicho de otra forma, y que no necesariamente son los circunvecinos, la gente que tiene el límite de su propiedad pegada
al área silvestre protegida es la gente que va a depender del uso que se hace allá, que se ha hecho históricamente en el área silvestre protegida de los recursos naturales. Es decir, que su realidad económica está linkeada directamente a ese territorio. La zona de influencia es aquella zona donde, que no necesariamente que es una zona que podamos ponerla, marcarla en el mapa como un continuo, es más bien una zona que aglutina a actores que tienen una relación funcional con el área protegida. Les voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros estamos hablando del Plan General de Manejo de un área silvestre protegida marina, en la zona de vecindad vamos a tener todos aquellos operadores turísticos, pescadores artesanales o pescadores semi-industriales que viven ahí en la zona y que han estado haciendo uso de esa zona para producir. Unos para llevar turismo, otros para pescar, unos con pesca selectiva y otros con pesca menos respetuosa con el ambiente. Sin embargo, dentro de esa zona de influencia también ellos van a estar dentro de una zona de influencia, pero también se van a involucrar dentro de esa zona de influencia las ONGs marinas, las entidades públicas que tienen que ver con las políticas pesqueras, las entidades públicas que tienen que ver con la conservación, etc. Entonces, la zona de influencia de una nueva área silvestre protegida marina necesariamente va a tener que incorporar actores que no viven ahí, pero que tienen una influencia muy poderosa, tanto en lo que sucede ahí como en lo que sucede a nivel nacional en términos de ese plan general de manejo de ese área silvestre protegida. La zona de amortiguamiento muchas veces se puede sobreponer sobre esa zona de vecindad. Es una zona que técnicamente se la reconoce a diestra y siniestra como una zona estratégica y clave para el desarrollo de un área silvestre protegida, pero que lamentablemente al estar fuera del área silvestre protegida, es decir, en el límite del área silvestre protegida hacia afuera, se señala como zona de amortiguamiento. Ahora vamos a ver un toque más o menos de qué se trata esa zona de amortiguamiento, pero a pesar de estar reconocida técnicamente, también las herramientas que tenemos en la actualidad, aún hoy, para hacer el plan general de manejo, nos impide planificar lo que sucede en la zona de amortiguamiento. Es decir, la zona de amortiguamiento desde el punto de vista institucional, territorial, corresponde a la zona que debe ser regulada por planes reguladores municipales, y el plan general de manejo tiene su zonificación y opera como si fuera un plan regulador, pero dentro del área silvestre protegida. Entonces, en la zona de amortiguamiento muchas veces desde la técnica, desde la elaboración del plan general de manejo, desde la gestión de las propias autoridades del área silvestre protegida, la zona de amortiguamiento es una especie de sueño donde se pretende que sucedan cosas, pero que no están bajo el control ni del área silvestre protegida ni de los actores locales, sino que están más bien ordenadas a través del plan regulador que lo debería desarrollar la municipalidad local. Entonces, en teoría, en esa zona de amortiguamiento es donde se deberían establecer las restricciones al uso de los recursos, o que se tomen medidas especiales para apuntar a una forma de desarrollo X, y que estas medidas que se toman en la zona exterior al área silvestre protegida, pues vayan reduciendo el impacto de las actividades de desarrollo que suceden en la región a medida que nos vamos acercando al límite del área silvestre protegida. Entonces, en teoría, esa zona de amortiguamiento debería coadyuvar a la conservación del área. Creo que en Costa Rica todavía no hay formalmente declarada ni una sola zona de amortiguamiento. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, chicas? Sigo. Sigo.
La tercera etapa de la elaboración del Plan General de Manejo es una etapa particularmente compleja y estratégicamente súper importante. ¿Por qué? Porque igual que en el caso anterior, no tenemos la posibilidad de identificar cuáles son las zonas de influencia para el área silvestre protegida y no tenemos la posibilidad, perdón, si cometemos errores en identificar cuáles son esas zonas de influencia y cometemos errores con identificar quiénes son los grupos, los individuos o las entidades con influencia, estamos condenando al fracaso del Plan General de Manejo. Entonces, la identificación de actores tiene que partir, en primer lugar, de hacer el reconocimiento que cuando se identifican estos actores es para invitarlos a un proceso donde cualquier expresión de la sociedad civil, y cuando hago ese énfasis en cualquier expresión de la sociedad civil, me refiero incluso a empresas privadas, a universidades también, entonces envuelvo cualquier expresión de la sociedad civil, puede vincularse directamente y contribuir directamente y expresar directamente sus intereses, sus aportes, sus acciones modificadoras de conducta, es decir, todo aquello que vayan a gestionar alrededor del proceso de creación del parque, del área silvestre protegida, tanto en el momento de identificar acciones, como en el momento de formular las acciones, como en el momento de implementar acciones, como en el momento que no aparece ahí, de monitorear y de evaluar. Es decir, la participación pública es algo que se debe expresar sin límite alguno y restrictamente, tanto en la identificación como en la formulación o implementación de todas las acciones que se van a desarrollar dentro del Plan General de Manejo y que vayan a cambiar el entorno y que vayan a hacer posible pues, el éxito del objetivo con el que fue creado ese área silvestre protegida, que son los objetivos de conservación. La participación es plena, con poderes plenos, y arranca desde el inicio y termina en cada momento en que hay evaluaciones y que el círculo de calidad, el círculo de las acciones arranca nuevamente. ¿Y cómo definimos a cada actor? Hay que entender como actor aquellos grupos colectivos que pueden ser públicos o privados, con intereses que pueden ser poderosos o potenciales en un tema y que tienen un objetivo de cambio y que en la lógica de la planificación de un proyecto o de un programa debemos entenderlos como partes interesadas. Entonces, como ven, pueden ser públicos o privados, pueden estar muy vinculados a un tema o apenas vinculados a un tema, tienen que tener siempre un objetivo enfrente, es decir, que hay algo que ellos quieren hacer que puede llegar a cambiar el estado de ese tema, y se conocen como partes interesadas. Tres tipos de actores de nuevo. Actores primarios son los que van a estar afectados directamente por el proyecto o programa, pueden ser beneficiarios o también pueden ser gente que quiere incrementar su poder o privilegios, o bien que serán reducidos. Entonces, los actores, los vecinos inmediatos, aquellos que van a ver afectada su economía para bien o para mal en relación al desarrollo de un área silvestre protegida, se puede contar dentro de los actores primarios, pero no son todos los actores primarios. El segundo nivel de actores son actores secundarios, que ahí, por ejemplo, para el caso que estaba desarrollando, que tiene que ver con ONGs marinas y un área silvestre protegida marina que está desarrollando su plan general de manejo,
Los actores secundarios pueden ser aquellos que participan temporalmente en un proyecto o en un programa y que pueden participar indirectamente o bien que pueden ser simplemente organizaciones suplidoras de servicios que requieran en el área silvestre protegida para avanzar. Y los actores claves, son personas normalmente no proyectos, no programas, no ONG, sino personas que normalmente por su posición de poder, por los conocimientos, por las capacidades, son actores claves. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si nosotros queremos desarrollar con éxito un plan general de manejo, un área silvestre protegida, y el equipo facilitador y planificador y el propio personal del área silvestre protegida no tiene la capacidad de relacionar a lo largo del proceso ese trabajo con la estructura de poder del Ministerio de Ambiente, es decir, el director del área de conservación, el director del SINAG, el ministro, el viceministro, y no logran interactuar con esta gente que tiene la capacidad de vetar lo que se está haciendo, pues los esfuerzos que se hacen de planificación no van a tener un buen fin. Entonces, los actores primarios, los actores secundarios y los actores claves son tres niveles que permanentemente tienen que estar siendo consultados o retroalimentados en los procesos que se van a hacer. Y aquí los vemos a esos tres actores alrededor del proceso de elaboración del Plan General de Manejo, que aparece ahí como tema y objetivo en el medio en ese punto. Y podemos ver entonces claramente que las estructuras de poder que se van estableciendo y las interrelaciones que se van estableciendo entre estos actores claves y los diferentes sectores van a ser determinantes en el mapeo de estos actores y por supuesto si ese mapeo nos viene utilizado para discernir de cómo va a comunicarse este proceso de desarrollar el plan general de manejo durante su elaboración con los actores, pues perfectamente puede aparecer terminar en un proceso de fracaso, o lo que pasa tradicionalmente, que se hacen planes generales de manejo que terminan siendo simples herramientas de escritorios que nunca se pueden poner en ejecución plena simplemente porque no desarrolló en el proceso de gestarse todas las estrategias necesarias como para posicionar esa herramienta como la herramienta que iba a ocuparse del desarrollo del área y de los diferentes involucrados a nivel local. Entonces ahí pueden ver cómo se pueden jugar entre las diferentes sociedades que se pueden establecer para cumplir con cualquier interés particular, tanto el interés de sectores de presión como el interés de la propia organización o el equipo de facilitación para hacer el plan general de manejo. Entonces ahí vean las cajitas rectangulares como entre las ONG desde los más diversos ámbitos pueden establecer relaciones fuertes o débiles, pero que siempre van a estar linkeadas de alguna forma con el quehacer institucional. Y normalmente el sector privado y los individuos, las personas que son al final las que pueden llevar las relaciones locales para hacer los cambios que se requieren en el territorio ese que de repente se transforma en áreas silvestres protegidas, pues establecen sus propias líneas de mecanismos, líneas de relación, perdón. Para el cuarto paso le vamos a dar respuesta a esa pregunta que aparece ahí. Lo primero que tenemos que tener, que ya lo habíamos visto desde el puro inicio cuando estamos arrancando, es una identificación bien clara de cuáles son los objetivos de conservación por los cuales se crea ese área silvestre protegida.
para poder monitorear cómo avanza el cumplimiento de esos objetivos de conservación. Las técnicas ecológicas han logrado determinar con precisión qué es un elemento focal de manejo. Déjenme avanzar un toque para ver dónde lo tengo explicado esto. Ok. Se ha logrado desarrollar desde las técnicas ecológicas de campo el concepto de elemento focal de manejo, entendiendo que los elementos focales de manejo pueden ser representaciones específicas de especies, de comunidades o de sistemas ecológicos. Cuando estamos hablando de especies, normalmente nos referimos como especie a una especie en particular que en el entorno va a estar relacionada con otras especies, y ese relacionamiento de especies animal, de flora o de fauna, generan una comunidad, y cuando estamos hablando de las relaciones que se establecen entre las comunidades de flora y de fauna que existen en un territorio con su entorno ecológico, ya estamos hablando de sistemas ecológicos. Entonces, un área silvestre protegida siempre va a tener presentes especies, siempre va a tener presentes comunidades, siempre va a tener presentes sistemas ecológicos, y de estos tres núcleos nosotros tenemos que desarrollar la técnica para definir cuáles son los elementos focales de manejo que nos van a poder permitir, con un monitoreo sencillo, saber si estamos cumpliendo con esos objetivos de conservación o no. Vamos a ver cómo se hacen para definir esos objetivos, definir esos elementos focales de manejo. La técnica implica necesariamente que para definir cuáles van a ser esos elementos focales de manejo, nosotros, el equipo técnico que está encargado de hacer el plan general de manejo, ha de hacer una lectura de cuáles son los objetivos de conservación, y a partir de ahí trabajar para hacer un filtrado entre los dentro del sistema ecológico que está presente dentro del área silvestre protegida, para ir bajando la escala y encontrar cuáles son los elementos presentes de esa biodiversidad que nos pueden dar indicaciones explícitas de cuál es el estado de conservación de los ecosistemas que están presentes allá adentro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, visto el panorama que establece territorialmente el área silvestre protegida, tener un trazado grueso de los sistemas y comunidades ecológicas que están incluidos dentro del área silvestre protegida, que por supuesto son beneficiarios de los objetivos de conservación que se han establecido. En un segundo término, tenemos que encontrar para cada uno de esos sistemas y comunidades ecológicas que hemos identificado, las especies y las comunidades ecológicas individuales en agrupaciones mayores. Es decir, si nosotros tenemos varias comunidades ecológicas, que podría ser el relacionamiento en un bosque tradicional de nuestro trópico mesoamericano, nosotros pudiéramos tener una relación específica entre un grupo de especies forestales con alguna especie de ave, o con algún mamífero particular, o más bien, quedémonos, vamos, preciso el ejemplo con esto. En un bosque en la zona norte, dentro de un bosque en la zona norte, nosotros podemos tener una muy alta diversidad de relaciones forestales con especies en particular, pero haya una que es especialmente llamativa y que no está presente más que en Sarapiquí y en San Carlos, que podría ser la lapa verde con el almendro. Entonces,
nosotros consolidamos, hacemos una lectura de la realidad de esos ecosistemas. Primero podemos agrupar los diferentes sistemas que hay, que es un bosque diverso, pero donde hay almendros y lapas verdes, pero también hay humedales y también hay ríos. Entonces podemos identificar en un bosque de ese tipo esas tres unidades. Los ríos, por el conjunto de servicios que tienen, los humedales, por el conjunto de servicios ecosistémicos que tienen, y estos bosques en general, identificando allá adentro la relación entre la población de almendro de montaña y la población de lapa verde. Entonces, ahí empezamos a hacer el listado, por un lado el almendro y la lapa, y por el otro lado los humedales, las lagunas que pueden haber, o los pantanos que pueden haber en esos bosques, y también los ríos. Entonces, una vez que consolidamos y tenemos ese listado de relaciones, tenemos que detenernos a ver entre ese listado de relaciones, porque en ese mismo bosque continúo con las relaciones que pueden aparecer. Perfectamente pueden haber jaguares y pueden haber mamíferos medianos, o mayores, medianos y menores. Entonces, si nosotros además de la lapa verde con el almendro tenemos identificada la presencia de jaguares, muy probablemente lo que nos está diciendo la presencia del jaguar es que en ese bosque prácticamente todas las funciones de los bosques tropicales están presentes. Entonces, una vez que yo tengo ya esa lista de todas las especies de las comunidades ecológicas que me interesa, con interés indudable preservar y fortalecer el estado de salud de esas comunidades ecológicas, tengo que detenerme a verificar cuáles son los requerimientos que pueden tener. ¿Hay alguna de esas especies que esté declarada en extinción? ¿Hay alguna de esas especies que esté amenazada simplemente, o que esté en estado crítico, o que ya esté declarada prácticamente extinta? Entonces, en función de esos requerimientos especiales, que en todos estos ejemplos que les estoy poniendo, el único que realmente ya está prácticamente en estado crítico de extinción es la población de almendro. Entonces tengo que identificar esas especies para ver cuáles son las que requieren mayor atención a nivel de especie como especie. Tengo que identificar también las comunidades, estas comunidades individuales que he aislado para buscando los elementos focales de manejo, y también las especies, cómo se integran estas comunidades a lo largo de sistemas ecológicos, no sistemas ecológicos ahí nada más, sino que también pueden estar representadas en otros sistemas ecológicos, y este paso es indispensable para asegurar la viabilidad cuando estoy hablando de redes. Es decir, en el momento en que yo he hecho esas identificaciones de los potenciales elementos focales de manejo de las especies o comunidades ecológicas en las cuales voy a fijar mis ojos para hacer la evaluación de cómo funciona todo ese ecosistema, es muy importante que ahí empiece a trabajar el equipo en términos de viabilidad, es decir, en términos de entender esa área silvestre protegida como hermana y linkeada y dentro de un sistema con otras áreas silvestres protegidas, donde tengo que tener presente cuáles son las especies o comunidades individuales que ahí se están monitoreando y se están conservando. Este trabajo tiene como lógica, como ya les he dicho varias veces, que en el proceso de definir elementos focales de manejo, nosotros tengamos herramientas muy rápidas para evaluar cuál es el estado de conservación de cada área silvestre protegida, de tal forma de que cuando llegue una persona experimentada en el manejo de áreas silvestres protegidas y que llegue sabiendo cuál es el estado de conservación, perdón, cuáles son los elementos focales de manejo de un área silvestre protegida, pues simplemente con buscar la representación de esos elementos focales de manejo e identificar cuál es el estado de salud de esos elementos focales de manejo,
se puede decir si ese área silvestre protegida está cumpliendo con los objetivos de conservación o no. Entonces, para facilitar ese trabajo, ya contar con más de 8 elementos como elementos focales de manejo es una locura. Entonces, siempre hay que tratar de de hacer este trabajo sintéticamente, de tal forma de que lo que nosotros terminemos escogiendo como elemento focal de manejo sea lo más sencillo posible para hacer el proceso de evaluación y monitoreo del estado de conservación de esos ecosistemas. Es muy importante también por la viabilidad del sistema de las redes, de las áreas silvestres protegidas que están dentro de los sistemas de áreas silvestres protegidas, que nosotros escojamos especies o ecosistemas o comunidades ecológicas que estén comprendidas dentro de los intereses de conservación a gran escala. Es decir, si nosotros nos fijáramos en el estado de conservación de un ave, por ejemplo, de la pava, del pavón, Crax rubra se llama, del pavón, en un área donde hay felinos, probablemente nosotros estamos sacando de las estadísticas ambientales a ese área silvestre protegida, simplemente porque a gran escala los esfuerzos de conservación más importantes, más concentrados, están puestos sobre los felinos porque las presiones que tienen son mucho mayores que este tipo de aves. Entonces es importante en términos de, entre comillas, asociatividad del área silvestre protegida que estamos tratando de manejar, de que los elementos focales de manejo, las comunidades ecológicas que nosotros encontramos para que se transformen en elementos focales de manejo, o las especies, estén relacionadas con los intereses y la planificación de conservación a gran escala. Esos elementos focales de manejo, por supuesto, tienen que ser representativos de los sistemas ecológicos, comunidades y especies que se encuentran en el sitio. ¿Qué quiere decir que sean representativos? Pues que si, por ejemplo, algo que se plantea claramente en el caso costarricense, allá en la región Huetar Norte, hay detectados 2 o 3 pantanos, que son como arenas movedizas, que le llamaban en las películas hace 1000 años, que son son territorios que tienen una vegetación sobre un sustrato mezclado de agua y barro que prácticamente se ven a la vista sencilla, a la vista no capacitada en el campo, simplemente como una zona con vegetación de charral, con un sotobosque liviano, pero que cuando uno le pone el pie se hunde inmediatamente y que realmente cuesta mucho salir de ahí. Esos son microecosistemas que existen en la zona norte, en San Carlos y cerca también en las cercanías de Caño Negro, pero que realmente no son representativos de todos los sistemas ecológicos, comunidades y especies que hay en el país, y ni siquiera son muy representativos de lo que sucede en el país. Entonces, la clave también es otra clave de la formulación o de la escogencia de los elementos focales de manejo que sean verdaderamente representativos de la zona, de la región o del país. Y finalmente que puedan ser monitoreados, es decir, si nosotros de nuevo escogemos algún elemento focal de manejo que exige de mucho equipo, de mucha especialidad, de mucho andamiaje para poder ser monitoreado, es decir, para que alguien realmente pueda decir, sí, esta relación dentro de esta comunidad y de este ecosistema está en perfecto estado, o la población de felinos o de pavos está en perfecto estado, pero si requiere realmente entrar con un montón de equipo de laboratorio para determinarlo, pues no tiene ningún sentido como elemento focal de manejo.
que sean fácilmente monitoreables es súper importante. Entonces, ¿qué buscamos con un elemento focal de manejo? Buscamos que al momento en que una persona que conoce el Plan General de Manejo ingrese y se mueva dentro del territorio que está sometido a manejo, dentro del área silvestre protegida, esta persona que está formada, conoce, sabe de qué se trata, puede ir a buscar el estado de conservación de esos ecosistemas, no yendo a medir el ancho de los árboles, no yendo a pesar la cantidad de plantas que están sobre las copas del bosque, no yendo a poner trampas para cazar mamíferos y ver cuáles son los bichos que habitan el bosque, sino que la elección de los elementos focales de manejo permite que con una visita estructurada para ir a visitar los sitios que hay que visitar, puedan determinarle a ese ojo experto si las poblaciones o las comunidades de individuos que se escogieron como elementos focales de manejo están en buen estado y en mejor estado de lo que estaban antes cuando arrancó el área silvestre protegida o no. De tal forma de que cuando esta herramienta de planificación, que es el Plan General de Manejo, se desarrolle y entre en operación con la presencia de simples guardaparques de otras áreas silvestres protegidas de una forma muy ágil y muy rápida, un área silvestre protegida puede tener una evaluación diciendo sí, el objetivo de conservación lo estamos cumpliendo porque de este bosque tropical que nosotros nos dieron y nos incluyeron dentro de este área silvestre protegida, estamos viendo que tal especie, puede ser el jaguar, que tal especie, vemos las huellas, sabemos que está presente, hay un sistema de cámaras ocultas que nos permiten identificar el paso de los jaguares por este u otro lugar. O en el caso de esa asociación entre el almendro y la lapa, que sabemos que la lapa solamente anida en los almendros, pues podemos ir a contar los almendros y podemos identificar muy fácilmente si está siendo ocupado, visitado y usado por lapas verdes o no. Entonces, nosotros cuando entramos a un área silvestre protegida, aunque uno no esté informado, un ojo bien formado, conociendo el Plan General de Manejo, puede decir en una visita de 3 horas si las cosas se están haciendo bien en esa área silvestre protegida o no. Solamente hay que conocer los elementos focales de manejo y saber dónde hay que ir a buscar el estado de estos instrumentos que nos dirán cómo avanza el proceso de manejo. ¿Preguntas? Cero. Ok. Vamos a avanzar con el cuarto paso. La respuesta que tenemos que construir cuando vamos a hacer una evaluación ecológica rápida es esa que aparece ahí. Es decir, ¿qué atributos ecológicos y biológicos son los que van a sustentar en el largo plazo los objetivos del área silvestre protegida? Es decir, ¿qué característica, qué elemento de los ecosistemas que tenemos ahí no pueden perderse de ninguna forma para que los objetivos del área silvestre protegida se vayan a cumplir? De tal forma que cuando se hace una evaluación ecológica rápida, lo que se hace es utilizar las herramientas técnicas que existen disponibles para hacer una caracterización muy rápida del tipo de flora y fauna asociados. Es decir, es un trabajo que está claro, lo tienen que desarrollar biólogos de campo y lo que nos puede llegar a generar una evaluación rápida, una evaluación ecológica rápida, es por un lado, un listado muy rápido y muy certero de qué
es lo que hay presente ahí dentro de esa área silvestre protegida. ¿Qué nos permite? Reconocer la biodiversidad que hay en el área silvestre protegida, darle a los planificadores y a los manejadores del área y a la administración del área silvestre protegida la fuente de datos como para poder proponer los mecanismos de conservación que se van a utilizar, la zonificación que se va a hacer, etc. Y como un elemento clave que siempre tiene que estar presente en la ciencia, tiene que tener la dosis de flexibilidad en su profundidad científica y enfoque suficientes como para que el proceso sea exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ojo de buenos evaluadores se pueden establecer la presencia de ciertas especies, reconociendo, aunque sea la familia taxonómica a la que pertenece, eso tiene que ser suficiente como para que sea incluido dentro de la evaluación ecológica rápida. Vamos a tener un inventario de especies, vamos a tener, aunque no cuantificada, pero sí vamos a tener una información básica sobre el estado de cada una de esas especies y de los ecosistemas. Vamos a tener la información de cómo es la estructura de ese ecosistema y cómo funciona el ecosistema. Y vamos a poder identificar eventos particulares. Por ejemplo, pueden ser estos migraciones de aves, pueden ser migraciones de insectos, pueden ser arribadas de tortugas, pueden ser procesos de floración en serie, etc. Y finalmente, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar en la evaluación ecológica rápida la identificación de áreas críticas donde se van a producir estos fenómenos, por ejemplo, donde están representadas estas especies. Nos van a hablar también del grado de amenaza de los elementos de conservación. Está claro que los ojos bien formados en evaluación ecológica rápida pueden determinar si la presencia de especies, las interrelaciones de cada especie con el medio, nos muestra que esa población de esa especie está en buen estado de salud o que vive alguna amenaza en particular. Nos van a dar recomendaciones de manejo. Por ejemplo, es muy fácil cuando se entra en un bosque y se hacen los análisis de la presencia de presas de mamíferos medianos, por ejemplo, presas de felinos de mediano tamaño para arriba, y vemos la cantidad y la dispersión y la disponibilidad, vamos a poder tener muy probablemente la foto de cómo es el equilibrio que existe entre las poblaciones de depredadores y las poblaciones de presas. Entonces, este tipo de información que se genera en la evaluación ecológica rápida nos van a dar recomendaciones de manejo para eventos de ese tipo, o bien la identificación y además la identificación de áreas para determinar la conectividad y las necesidades de conectividad. Es decir, que cuando desde el área silvestre protegida vamos a promocionar en algún momento que se generen corredores biológicos entre esas áreas silvestres protegidas y otras, va a haber información técnica de estos 4 puntos que van a alimentar precisamente cómo se tiene que crear cómo se tiene que establecer la conectividad deseable en términos biológicos. Pegado a esa evaluación ecológica rápida y ojalá en simultánea en el tiempo, debe hacerse el análisis del contexto humano. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando encontremos dentro de esa evaluación ecológica rápida la expresión de amenaza, la expresión de presiones antrópicas dentro de esos ecosistemas, la explicación para esas presiones antrópicas van a estar precisamente en el contexto humano del área silvestre protegida, y si hacemos este análisis en simultánea, podemos tener mucha mayor eficiencia a que si estos 2 ejercicios se hacen en momentos diferentes. El análisis del contexto humano lo que pretende es determinar los actores y las relaciones sociales existentes
y sus relaciones de poder con relación al éxito en la gestión y cumplimiento de los objetivos de conservación del área silvestre protegida. Se podrían poner muchísimos ejemplos, pero yo les voy a poner uno. Hay un historial de varios conflictos diferentes con la creación de parques marinos, especialmente por la incorporación de playas a la estructura de áreas silvestres protegidas. ¿Por qué? Porque las playas normalmente, cuando no hay áreas silvestres protegidas, son playas que son patrimonio natural del Estado, cualquier costarricense las puede utilizar, y por lo tanto es muy fácil establecer ahí negocios formales o informales. Formales cuando participa la municipalidad, informales cuando simplemente una señora va con un carrito a vender copos, o a vender cocos, o a vender frescos en la playa, o gallitos en la playa. Y pues es muy claro entonces que cuando se llega a tratar de establecer un área silvestre protegida, este contexto humano se expresa de muy diferentes formas. La señora que vende copos no va a querer que le cobren una entrada, o no va a querer que no la autoricen a vender esto. Y muy probablemente los alcaldes de esas playas, el alcalde, la autoridad municipal, la autoridad de gobierno electa más cercana a esa población, va a tener también sus intereses, porque muy probablemente algunos de los que formalizaron un negocio por ahí esté pagando impuestos municipales. Entonces, todas esas presiones que puede producir el vendedor de cocos, todas esas presiones que puede producir la señora que vende helados y que las pajillas terminan dando vuelta por la playa, el que vende frescos, etcétera, que se van transformando en presiones sobre los recursos naturales también, van a desarrollar su actividad en el medio de un contexto humano que se va a expresar, y se trata pues entonces de precisamente de, mientras vamos desarrollando el trabajo de evaluación ecológica rápida, poder hacer esta lectura de cuáles son los actores, las relaciones sociales y cómo está distribuido la situación del poder entre todos los actores sociales que están ahí. Aquí hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a resolver eso. ¿Cuáles son las causas sociales y económicas que nos permitan entender por qué el paisaje que queremos conservar está como está? Digamos que si ese señor que vendía gallitos de Tepezcuintle, nosotros ya tenemos ahí una ventanita para darnos cuenta de por qué justamente hay ciertos presas en el ciclo de predador y presa del bosque tropical que están con poblaciones reducidas, porque además del gato nos lo comemos nosotros cuando vamos a la playa. Otra pregunta que nos ayuda es cuáles son los principales actores y sus actividades que están relacionadas directamente con la viabilidad ecológica del área silvestre protegida en el largo plazo. Muchas veces en este caso aparecen los casos, cuando respondemos a estas preguntas, en el ámbito de creación de un área silvestre protegida marina, ahí ya empiezan a aparecer los pescadores como un elemento en que claramente su actividad económica va a estar relacionada directamente con la viabilidad ecológica del área silvestre protegida en el largo plazo, lo cual evidentemente tiene que no solo traerse hacia el plan general de manejo, sino que también buscar la forma en que la actividad productiva que está haciendo esta persona se adapte a una nueva realidad, y si no se adapta a esa nueva realidad, encontrar los mecanismos para generarle posibilidades para hacer una nueva actividad económica, ojalá aprovechando todo lo que sabe del mar, y de ahí nacen todos los procesos, la gran mayoría exitosos que se han realizado en el país, de reconvertir a la flota pesquera artesanal a actividades turísticas. ¿Cuáles instituciones van a estar cerca? Las públicas y privadas que están ahí en la región de estudio y que realmente se pueden involucrar en la tarea, no solo en las tareas que tienen de corte social que hay que hacer con la gente que vive ahí, sino en las tareas relacionadas con el plan general de manejo. ¿Cómo funciona la organización comunal en la zona? ¿Cómo percibe la zona a esa área silvestre protegida? Por supuesto, si estamos hablando de un área silvestre protegida que están haciendo, la pregunta esta hay que adaptarla, es cómo se relaciona la población con ese
territorio, con ese pedazo que le estamos transformando en área silvestre protegida. ¿Cómo se comporta la población? En factores demográficos también. De qué trabaja la gente, cómo generan ingresos, dónde trabajan, las condiciones en las que viven, en la vivienda, son dueños o no de la tierra, quiénes son los dueños legales de esa tierra. Hay comunidad construida con servicios públicos, hay caminos, hay puestos de salud, hay escuelas. ¿Cómo se ha ido ocupando históricamente esa tierra? ¿Para dónde iba el desarrollo, si es que había una propuesta de desarrollo en los próximos 10 años en esa tierra? Es decir, si el área silvestre protegida viene a torcer la ruta hacia el desarrollo que tiene esa zona, o más bien hay un vacío que puede ser aprovechado con la implantación del área silvestre protegida. Esa es en esencia entonces el proceso que hacemos a nivel social con la gente que vivió en el área silvestre protegida o alrededor del área silvestre protegida cuando llegamos. El análisis de contexto humano se llama, que hay que hacerlo, ojalá asociado en simultánea, en un mismo ingreso, en que entran los biólogos y los ecólogos a trabajar en una evaluación ecológica rápida dentro del territorio del área silvestre protegida, pegarlo con una intervención también rápida, con una serie de preguntas concretas para que un equipo de cientistas sociales pueda hacer el análisis de ese contexto humano. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor. Seguimos. Ok, tenemos ya identificado cómo se van a hacer, cuál es el método para definir los elementos focales de manejo, y ya pudimos definir con precisión cuáles son los elementos focales con los que vamos a trabajar. Entonces, el quinto paso que tenemos que hacer es determinar cómo podemos asegurar la viabilidad de esos elementos focales de manejo. Es decir, tenemos que desarrollar tenemos que desarrollar para cada área silvestre protegida esta técnica que les voy a mostrar a continuación, que nos permite determinar si es viable utilizar esos elementos focales de manejo o no es viable. ¿Por qué? Porque si yo escojo como elemento focal de manejo a una especie o a una comunidad, es decir, una interrelación entre especies particulares, pero que por las características propias de la presencia de esa especie o de esa comunidad en ese área silvestre protegida, la amenaza que se cierne sobre esos elementos focales de manejo es muy fuerte, evidentemente no son elementos focales de manejo viables para decirnos cuál es el estado de ese área silvestre protegida. Entonces, esta sentencia que tienen enfrente es una sentencia que es determinante. Y dice, la existencia continua de los elementos focales de manejo en un área silvestre protegida depende del mantenimiento de procesos naturales que les permitieron establecerse y prosperar en el pasado, así como del cuidadoso establecimiento de metas de conservación. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora desarrollamos en un paro en 3 filminas, no me acuerdo exactamente la técnica para determinarlo, pero un ejemplo muy rápido y medio grosero puesto a la carrera. Si nosotros entramos a hacer la evaluación ecológica rápida y vimos una huella de un felino mayor, de un manigordo, de un puma, de un jaguar, y determinamos así como así que ese felino, el puma, iba a ser el elemento focal de manejo, y que entonces cada vez que entráramos yo iba a buscar las huellas del puma para saber que ese ecosistema está mejor, y si encuentro más huellas de más pumas en diferentes sitios del área silvestre protegida, puedo ir
construyendo la conclusión de que es muy exitoso el manejo, pero resulta que ese puma está condenado cuando yo lo identifiqué a desaparecer simplemente porque se está empobreciendo las poblaciones que resultan ser su dieta en el área silvestre protegida, pues ese elemento focal de manejo no está bien determinado y puede que el último puma que nosotros vimos, el puma que vimos aquí es el último puma que migra, que se va por un corredor a otra área silvestre protegida y nosotros a los 3 años llegamos y ya no hay puma y decimos que no se están cumpliendo los objetos de conservación. Entonces, hay que definir, hay que hacer un ejercicio para determinar de que los elementos focales que manejo, que he escogido, son realmente viables para la tarea que se le está encomendando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar esas 3 variables. ¿Cuál es el tamaño, cuál es la condición y cuál es el contexto paisajístico de cada elemento focal de manejo? El tamaño lo vamos a tener que definir de diferentes formas en función de la característica del elemento focal de manejo. Si es un mamífero, un felino mayor, pues vamos a tener que poner cámaras trampa, en cámaras de movimiento en diferentes puntos del área silvestre protegida para determinar realmente la existencia de una población que está en el área silvestre protegida, como para poder determinar que realmente la abundancia de esa especie es suficiente como para que nosotros podamos utilizarla como elemento focal de manejo. Puede ser también una especie forestal, como puede ser, como les decía, puede ser un río o un humedal, y en esos casos pues vamos a tener que tener mediciones a lo largo de un periodo suficiente como para saber cuál es el comportamiento del ciclo hidrológico en cada una de esas. En cuanto a conectividad, vamos a tener siempre que tener definido, por un lado, los regímenes ambientales a los que está sujeto el elemento focal de manejo. Digamos que si hay un régimen climático específico, que en la época húmeda se encuentra y en la época seca no, que hay un régimen de presencia determinado por la posibilidad de que haya incendios o no, de que esté presente en épocas frías o no, etc. Entonces, por un lado, tenemos que tener una medida muy clara de la presencia en función de los diferentes regímenes ambientales que se pueden presentar en el área silvestre protegida. Y segundo, también tener muy claro cuáles son las entradas y salidas de ese elemento focal de manejo del ecosistema, es decir, cómo está conectado, si el elemento focal tiene habilidad para dispersarse, para migrar o para recolonizar en otras áreas silvestres protegidas, tiene que ser una variable que tengamos omnipresente en el proceso porque va a determinar también cuánto tiempo o a qué va esa especie a ese área silvestre protegida. Y finalmente, la condición y estructura, es decir, qué espacio real juega cada una de las especies en la composición y la estructura de las asociaciones bióticas que se producen en el área silvestre protegida. Aquí tenemos ejemplos de elementos de conservación más bien de un proceso de análisis de la viabilidad para diferentes elementos forestales, para formaciones, ¿no? Para formaciones, comunidades ecológicas, no formaciones ni forestales, para comunidades ecológicas presentes en la costa noroeste, en la Mixquitia nicaragüense, para determinar cuáles podrían ser elementos focales de manejo para poder asignar si realmente funcionan muy bien como elementos focales de manejo o no. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí tienen la tablita, identificamos qué es lo que hemos visto en una evaluación ecológica rápida, que podrían decirnos
como formación ecológica, como comunidad ecológica, decirnos a partir del estado de salud de cada uno de ellos, cómo está la conservación en la zona en términos generales. Entonces, ¿qué podríamos estar analizando? ¿Cuáles elementos focales de manejo nos servirían? Podrían ser los manglares, podrían ser arrecifes y praderas marinas, pueden ser lagunas costeras y estuarios, pueden ser diferentes tipos de bosques, 3 bosques diferentes y 2 sabanas diferentes que se presentan allá en la Mixquitia nicaragüense. Entonces, en función de una primera evaluación ecológica rápida, ahí podemos ver que los manglares están en buen estado de conservación y todos los otros están en mucho mejores condiciones de conservación. Vemos que en términos de condiciones, es decir, en cuanto han sufrido, digamos, el desarrollo, estas comunidades, vemos que a pesar de que evidentemente ha sido usado y que es pequeño, el manglar está en buen estado de conservación, que los arrecifes y las lagunas están en regular estado de conservación y que hay 2 bosques, el bosque latifoliado inundable y la sabana de gramíneas que están en muy buen estado de conservación. Y en relación a la representación paisajística que hay de cada uno, aquí aparecen las características. Entonces, cuando sacamos un promedio de esas condiciones, vamos a ver que los 3 últimos, las 2 sabanas y el bosque latifoliado, están en muy buen estado o que nos resultan muy buenos para poder escogerlos como elementos focales de manejo. ¿Qué es lo importante de esto? Que si toda esta información que estamos sacando ahí se hace con ojo experto y es un ojo educado en eso, nosotros podemos inclinarnos a tener como elementos focales de manejo los que están mucho mejor calificados a los que simplemente fueron calificados como buenos. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más viables en el tiempo por el nivel de cumplimiento pues, de cada una de estas variables en el análisis que hicimos. Podemos ver como también una valoración que se puede hacer en relación a un elemento de focal de manejo genérico para el Parque Internacional de Amistad cuando nos metemos a los bosques nubosos. Entonces vamos a ver igual las 3 categorías, el tamaño, el contexto paisajístico y la condición, y vamos a ver también cuáles son los atributos ecológicos que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, hay uno que es el tamaño del hábitat, hay otro que es la conectividad que va a ofrecer el contexto paisajístico, es decir, cuál es la distancia promedio que hay entre los diferentes parches de bosque. El número de días al año con nubosidad nos va a determinar, va a ser determinante como el indicador para el atributo ecológico clave. Y aquí vemos entonces cuáles son el estado de cada uno. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a determinar el nivel de nubosidad y vemos que tenemos niveles muy importantes de nubosidad durante un largo periodo del año, nos va a resultar un buen indicador. En cambio, si el indicador nos vamos a ir más bien por el lado del área total de hábitat y vemos que el área total de hábitat que tenemos varía en un rango muy bajo, pues vamos a determinar que es bajo. Entonces, el elemento focal de manejo del bosque nuboso, si vamos a determinar que en esa porción de bosque nuboso que está dentro de nuestra área silvestre protegida va a ser vamos a escoger un elemento focal de manejo, muy probablemente en este caso, para el Parque Internacional de Amistad, nos vamos a ir a escoger el número de días al año con nubosidad que tiene. ¿Qué nos permite eso? Que nosotros podemos ingresar al Parque Internacional de Amistad y tener, cuando vamos a hacer una evaluación del Plan General de Manejo o el monitoreo del Plan General de Manejo, vamos a tener una pregunta muy sencilla que hacer a quienes son actores permanentes dentro de ese área silvestre protegida y que refiere a los niveles de nubosidad durante el año que se encuentra, la cantidad de días al año con nubosidad que hay.
Aquí tenemos otros ejemplos de indicadores para utilizar. En este caso son arrecifes del sistema arrecifal mesoamericano, que se utilizan la cobertura de coral o la cobertura de macroalgas carnosas o la cantidad de peces herbívoros clave que aparece en los muestreos o la cantidad de peces comerciales claves que aparecen en los muestreos. Entonces ahí podemos en cualquiera de estos casos determinar que si la presencia de coral, se comporta entre un 5% y un 40%, vamos a poder saber que el estado del coral es muy bueno si está en un 40%. Y en el caso de los pargos y los meros, las especies comerciales claves, aquí podemos determinar también un rango donde nos puede decir perfectamente cuál es el estado del sistema arrecifal mesoamericano si simplemente hacemos un muestreo rápido y logramos determinar cuál es la cantidad de pargos y meros que aparecen desde el estado crítico, que es ese ecosistema o ese sistema arrecifal condenado a la desaparición, o es muy bueno en el otro extremo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, chicos? Vamos a llegar hasta acá. Si quieren hacer consultas, si tienen comentarios sobre el examen. Si están vivos o no están vivos. Vivos. Están vivos.